No puedo creer que esto esté en Japón. Wow, no me imaginaba que esto fuera así, Vale, creo que no debería estar aquí. Bueno, más bien no se supone que debería estar aquí. No estaba en mis planes esto. Miren, me acabo de dar cuenta de algo. Lo estoy grabando un poco disimulado. Aquí empiezan a ver personas de la calle. Acabo de salir de mi hostal, acabo de googlear el lugar en el que estoy porque me parecía raro el ambiente en el que estoy y los lugares en los que estoy no son muy japoneses dentro de mi experiencia. Y me vengo dando cuenta, me vengo enterando que me estoy hospedando en el barrio rojo de Japón. Está curiosa la situación, Luego aquí, ¿qué es esto? Es como una especie de templo en medio de la nada. Uy, ahí hay un callejón sin salida. Híjole, no sé qué hacer. Ya estoy perdido. Ahorita voy a guardar la cámara y voy a sacar mi celular para buscar dónde estoy. Uy, qué bueno, se acaba de aparecer atrás de mí un policía. Ese que va ahí en la bici es un policía. Y sabes que me estoy dando cuenta justamente que acá atrás de mí hay una tipa afuera. Hay tipas en las puertas llamándole a los hombres. Y es que esta es la otra cara de la moneda en Japón. Eso que acaban de ver fue mi grabación de ayer. Y es que bueno, ayer que llegué y que vi que todo era muy diferente y que todo estaba muy raro en el hotel, le pregunté literalmente a la inteligencia artificial cuál era el barrio rojo, porque se me hacía muy raro este barrio. Y no les miento, me contestó que el barrio rojo aquí en Osaka se conoce como Tobita Shinshi. Y resulta y resalta que busqué en Google Maps y sí, estoy hospedado en el barrio. Estoy justamente en la línea divisoria del barrio. Y bueno, estoy haciendo este video para enseñarles cómo es el barrio rojo de acá. Bueno, rojo entre comillas. Ya ChatGPT me explicó un poquito lo que es el barrio rojo actualmente. Pero para que vean la otra cara de la moneda, muchísimo más japonesa, muchísimo más local. Y donde no se siguen tanto las reglas y donde hay más rondines de policía y donde hay más gente en situación de calle. Así que bueno, acompáñenme en este video de cómo es vivir literalmente por 4 noches en el barrio rojo de Osaka. Pero bueno, les explico un poco, ya que ya hay un poquito más de luz y no hay tanto problema de que saque la cámara. Este barrio es conocido por ser históricamente uno de los barrios más pobres que hay en todo Osaka y también en gran parte de Japón. Y también es conocido porque desde hace varias décadas este es el núcleo de la prostitución de las mujeres de compañía. Y curiosamente aquí casi no pasan mujeres, al menos no solas. Si pasan, pasan con personas, con hombres. Aunque hace ya varias décadas, hace varios años, el gobierno japonés prohibió por completo el tema de la actividad de mujeres de compañía, pero aún así se las arreglan para hacer lo posible. Y lo hacen con restaurantes. O bueno, también se les conoce como casas de té, aunque tienen un nombre en japonés. Y básicamente son una fachada para encubrir esta actividad de mujeres de compañía que ya es ilegal en el marco legal de la Constitución japonesa. Pero esto es como una laguna legal en la que no lo están haciendo explícitamente, pero sí implícitamente. Y es que como tal no vas a ver a estas personas en las calles ofreciéndote estos servicios, sino que más bien estas personas se encuentran en los restaurantes o casas de té. En las puertas son unas jóvenes y ayer las vi y las grabé. Yo no sabía que esto era, yo dije qué raro que hayan mujeres aquí en las puertas como invitándote a pasar, pero justamente te invitan a pasar y ellas están custodiadas por otras mujeres mayores, por unas mujeres japonesas que me imagino que son, digamos, que las encargadas de ellas y las encargadas de negociar los precios. Al menos eso es lo que supongo y lo que me confirma ChatGPT. Y entonces pasan a los hombres a estos restaurantes y literalmente les invitan de tomar y todo eso y luego ajustan los precios. Y es por eso que ayer incluso vimos a un extranjero llevándose a una chica japonesa, porque es medianamente común. Pero aquí pasa muchísimo la policía, lo cual me da mucho gusto, o sea, me gusta que haya policía, pero aunque pase mucha policía, la verdad es que el ambiente se siente muy diferente, se siente muy turbio. Sí, diferente a lo que estamos acostumbrados como percepción de Japón, de Tokio, de Osaka. Se siente muy diferente. Incluso las calles son mucho más sucias,
entonces hay más cigarros tirados, la gente aquí no le importa y va fumando por la calle, va tomando por la calle. Por eso mismo, acompáñenme a ver dentro de mi misma experiencia de primera vez, al igual que ustedes como espectadores, solamente que yo estoy acá. Vamos a ver esto de día y también de noche, pero ya de día se siente un poquito mejor la situación, ya no se siente tan pasada de lanza. Así que bueno, acompáñenme a esta aventura por el barrio rojo de Japón y un barrio de los más pobres de todo Japón. Acabo de salir de mi hostal y de hecho hasta un poquito me da cosita sacar la cámara. Sé que estamos en Japón, sé que no pasa nada, pero me da un poquito de cosita. Y de hecho ahorita estoy saliendo, van a dar las 10 de la noche, estoy tratando de buscar comida. Y no sé si escuchan al fondo, pero hay mucha gente aquí, borracha y todo eso. Pero bueno, al menos va a salir un video, ¿no? Pero por lo que veo, esta es la parte menos mala del barrio rojo porque vean, hay un supermercado acá atrás de mí y de hecho se ve bastante bien el supermercado, no se ve malo. Pero sí, me puse a buscar en Google Maps eso y dije, raro. Y entonces le pregunté a la inteligencia artificial cuál era el barrio rojo, el barrio de prostitución. Y me dijo, es el Shimba. Y estoy en el Shimba, justamente la frontera del Shimba. Entonces hay mucho karaoke, hay mucha gente borracha ahorita. Es una experiencia japonesa diferente a lo que he estado acostumbrado en estos 3 semanas que llevo en Japón. No había tocado esto, está interesante y por eso he decidido hacer un video sobre esto. Pero bueno, acompáñenme. Miren, es que justamente lo curioso es que esta es como la zona comercial, pero ya que está todo cerrado, nada más quedan estos callejones. Está curiosa la situación, ¿eh? Tengo que ver si atrás de mí no viene nadie. Digo, sé que estamos en Japón y sé que la mayoría de las personas no me van a hacer nada, pero es que visualmente... Bueno, mira, estos colorcitos se ve bien. Esto se ve bien. Pero aquí hay mucha gente borracha, ¿eh? O sea, normalmente son bares así que están casi vacíos, son semivacíos, pero hay gente borracha, o sea, hay como 4 o 3 personas solamente cantando con un micrófono. Luego aquí, ¿qué es esto? Es como una especie de templo en medio de la nada. Qué loco está esta situación, ¿eh? Uy, ahí hay un callejón sin salida. Híjole, no sé qué hacer. Ya estoy perdido. Ahorita voy a guardar la cámara y voy a sacar mi celular para buscar dónde estoy. Qué loco, nunca pensé estar en el barrio rojo de Japón. Y aparte yo no lo sabía hasta ahorita. Fue por equivocación, les juro que no estaba planeado. De hecho, le mandé mensajes a mi novia diciéndole, creo que estoy en este barrio. Y vean, atrás de mí, o sea, el público mayoritario de este lugar son puros hombres, es pura gente masculina, pues. Uy, qué bueno, acaba de aparecer atrás de mí un policía, ese que va ahí en la bici es un policía, pero ya se fue, y ahora estoy solo. Lo que pasa es que estoy aquí en un centro como que bastante comercial, y sabes que me estoy dando cuenta justamente que acá atrás de mí hay una tipa afuera. Hay tipas en las puertas llamándole a los hombres. A mí en cuanto me vieron que estaba grabando, se metieron 2, pero sí, yo creo que mejor voy a guardar la cámara. Me vio otra y ya se está metiendo otra. Qué curioso está esta situación, ¿eh? Digo, esto en el día se ha de ver bien bonito, la neta, ¿eh? No lo conozco esto en el día, pero ahorita que acabo de llegar sí está muy tétrico este tema porque hay muchas cosas cerradas, pero hay cantos. No, creo que es un ambiente amigable, ¿eh? Ya vi 2 extranjeros muy felices. No creo que esté tan mal. Órale, y es que aquí hasta los supermercados son muy diferentes. Aquí no te vas a encontrar con ningún Family Mart, ningún 7-Eleven. Aquí la situación es un poco diferente. Son cosas mucho más locales. Hay mucho arte urbano. Yo creo que sí es seguro, ¿eh? O sea, genuinamente no estoy haciendo este video como para crear morbo, pero creo que sí es seguro. O sea, solamente hay mucha gente borracha, pero creo que sí es seguro. Miren, me acabo de dar cuenta de algo, lo estoy grabando un poco disimulado. Aquí empiezan a ver personas de la calle. Nunca había tocado a una persona en la calle y esa persona claramente no está en sus 5 sentidos. Claramente está borracha. Pero bueno, no quiero grabar muy de cerca. Miren, ya llegamos al lugar en el que vamos a comer. Este se ve bastante bien. Este lugar ya se ve un poquito mejor, creo como que ya se me salió un poquito de la zona en la que estábamos. Venden ramen a las 10 de la noche, no me importa, yo solo quiero meterme a un lugar y cargar mi internet un poco. Así que bueno, vamos aquí. Miren, es el primer Lawson que veo aquí, pero lo que me sorprende es que hay muchas personas afuera. No entiendo qué hacen ahí, están simplemente ahí paradas. Aparte, ¿cómo les explico? Que aquí tienen un pachinko, que son los casinos de acá. Sí, literalmente abierto 24 horas. Obviamente no puedes filmar, no puedes grabar, no puedes fumar, no puedes entrar si no tienes más de 18. Pero este es un pachinko. Y pues sí, claramente por eso hay mucha gente como que sale pues borracha, porque allá adentro puedes tomar. Pues sí, todo tiene sentido ahora. Que esté este pachinko está
tiene sentido. Uy, chicos. Creo que esa chica está acompañando a ese extranjero que va allá. Sí, 100%. No puedo creer lo que acabo de grabar. Está acompañando a ese extranjero. Evidentemente no es su novia. Wow. Voy a guardar la cámara. Creo que esos carnales que están allá adentro, no sé si lo escuchan de fondo, siguen cantando y ya son las 9 de la mañana. Entonces yo creo que siguieron la fiesta hasta las 9 de la mañana. No es que apenas estén empezando, todavía no terminan su fiesta. A ver, ya es temprano y todavía las cosas están cerradas. Como pueden ver, todo está cerrado, pero ya es hora de abrir. Yo me imagino que a lo mejor aquí abren mucho más tarde, tipo a las 12, pero ya de día ya se ve muchísimo más amigable. Miren, ahí enfrente hay un campo de tiro para niños. No es muy común aquí en Japón. Y acá enfrente tenemos un lugar de maquinitas. Y bueno, ahora les voy a enseñar mi hospedaje dentro del Barrio Rojo. Y se preguntarán, ¿en dónde puede ser? Pues aquí, vean, justamente aquí donde hay un montón de ropa, este es mi hospedaje. ¿No me creen? Se los juro. Vean, así te venden aquí qué ropa, qué telas, y aquí está la entrada. Y vean, entramos a este lugar, que como pueden ver es un edificio pues ya viejo, pero lo modernizaron poniéndole como dibujitos. Y vieron como que quisieron ponerle mucho arte. Las puertas están pintadas. Hay muchas fotos. Hay fotos por doquier. Los barandales están pintados. Las escaleras están pintadas. Todo está pintado. Entonces, pues está bonito, pero de noche se ve medio raro. Y les voy a enseñar el cuarto en el que vamos a estar aquí en el Barrio Rojo. Este es ni más ni menos que el cuarto. Esa es mi cama, la de allá, esa es mi toalla. Y este es el lugar. Compartimos la habitación con otras 7 personas. Está cañón, ¿no? Y aparte no es barato, ¿eh? $35 una cama aquí. $35 la noche una cama aquí. No es nada barato. Vean. A que nunca se imaginaron cómo era un cuarto en el Barrio Rojo de Japón. Y vean, estas son nuestras vistas del barrio. Un montón de unidades habitacionales por allá. Por acá esto, por acá esto. Son las vistas que tenemos del Barrio Rojo. Impresionante. Miren, estas son las escaleritas. La manera en la que llegas. El cuartito que está allá al fondo. Aquí está un poquito más. Pero sí, muy curioso también. Nunca había estado en algo así. Y a ver, geográficamente hablando, esta zona no está mal ubicada. Está muy cerca de, ahora sí que digamos, la zona más turística famosa de aquí. Porque a la que sí vienen los turistas. Porque aquí donde estoy yo no vienen los turistas. Pero a esta parte a la que vamos sí vienen. Y les voy a enseñar más o menos cómo se ve. Y que a lo mejor alguno de ustedes ya fue o piensa ir por las fotos que ve. Claro, y entre más nos acercamos a la zona turística, pues estos lugares se vuelven inexistentes. Ya lo voy entendiendo todo. Se va degradando la cantidad de establecimientos que te ofrecen estos servicios, a tal punto que ya en esta calle, que es muy similar a la frontera en la que estábamos, pero esto ya no es la frontera, ya no hay nada, ya aquí así son full restaurantes. Pero yo creo que la mayoría de los turistas que están acá no saben que a 1 kilómetro más o menos está petado, está lleno de mujeres de compañía de Japón. Está muy cerca realmente, o sea, me hago 5 minutos caminando y ya estoy en esa parte mucho más turística. Pero 1 kilómetro para atrás no es lo mismo. Me gusta este lugar porque sí es más japonés, es más barrio, es más de acá. Había una persona
o borracha, una de esas dos, tirada en el suelo y su amigo lo estaba tratando de levantar en plenas 2 de la tarde. Ok. Le estaba diciendo que me gustaba más este ambiente más japonés y bueno, es parte de, no me exime de no vivir estas experiencias. Es que aquí hay mucho casino, aquí hay mucho alcohol, aquí hay mucho vicio, en general hay mucho vicio. Con lo que les acabo de mostrar de las mujeres de compañía, con lo que les acabo de mostrar de los casinos que hay, los pachincos que hay, con lo que les acabo de mostrar de cantidad de jueguitos que hay, ¿no? Y bueno, que aquí todos toman. Claro que estás más latente a encontrarte este tipo de personas. Y justamente esa es la contraparte que quería mencionarles. Hay mucha más gente como de calle, en plan sin hogar, o que sí tienen hogar, pero que se la pasan en la calle borrachos y con estupefacientes. Y ahora estamos en esta calle bien colorida que se llama ni más ni menos que Shinsekai Hondori, que básicamente es la calle más famosa de estilo como retro y de jueguitos, y está al ladito del barrio rojo. Es un barrio mucho más japonés, mucho más auténtico, mucho más real. Vas a ver mucho más como la esencia más local. Incluso aquí hay muchas menos reglas que se están siguiendo, como lo de fumar, no tomar y todo eso, pero aún así es un lugar obligado, sobre todo por la torre y la vista que tiene de la torre y las fotos que puedes sacar con esa torre bien bonita. Y pues si te gusta jugar así jueguitos de feria, literalmente jueguitos de feria así de que pesca cosas o tiro al blanco. De hecho aquí no hay tiro al blanco, aquí es arco al blanco, porque aquí puedes usar muchos arcos samuráis, lo cual me parece muy interesante. Y también puedes tirar como estrellitas samuráis, ninjas más bien. Entonces aquí mucho juego como de destreza. Eso es mucho más retro, restaurantes mucho más retros, gente muchísimo más local. Pero está bonito, está cool, me gusta. Y es muchísimo más turístico que la otra parte, que es más diferente y no tan turística. Y sí, como pueden ver ahí todo es diversión, está todo controlado, a pesar de que sí hay gente borracha en pleno miércoles a mediodía, pero es la parte más, digamos en México, fresa. Pero ahora sí ya vamos a explorar más de fondo lo que es la zona roja como tal. Incluso de las entradas de metro te puedes dar cuenta que aquí son mucho más descuidadas, mucho más sucias. A ver, sucias en Japón, porque esto en México es lo más limpio que vas a ver. Pero sí, son diferentes, o sea, las estaciones son un tanto diferentes a las más turísticas o a las más visitadas estaciones de aquí de Japón. Ok, no, me retracto por completo, me callaron la bocota. Está hermoso por abajo, por arriba no está tan bonito, pero por abajo está hermoso porque tiene los animales del zoológico y además mientras vas caminando se escuchan los sonidos de los animales. Está hermoso por abajo. Así que ahí estuvo mal, ahí estuvimos juzgando mal de manera equívoca. Miren, hay unos monitos ahí. Sí, estuvimos mal, juzgando mal. Pero por arriba sí no está tan padre. Ahora sí ya regresamos a esos lugares. No los puedo grabar directamente, pero son lugares así que parecen restaurantes de karaoke. Pero te das cuenta que no lo son, porque todos estos... Ay, hasta me da cosa grabar porque es privacidad. Todos estos están siempre acompañados de una chava, de una muchacha, de una jovencita y una señora. Y hasta te prohíben tomar fotos. Vean, ahí dice no fotos. Que no puedes tomar fotos ni con el celular ni con cámara. Y es que ¿por qué no podrías tomar fotos si es un restaurante, no? ¿Por qué no podrías tomar fotos si es un karaoke? Pero el tema es que no lo son. Vean, son estos en donde los únicos clientes entre comillas, son hombres, son varones. No, me da hasta cosa porque volteo tantito la cámara y me ven las muchachas. Entonces, lamento no poder documentarlo de una mejor manera, pero también estoy buscando mi integridad. Mira, y estos, por ejemplo, de entrada ya tienen una cortinita para que no puedas ver. Y así continúa todo este sendero hasta allá al fondo sobre estos restaurantes, entre comillas. Y de hecho, miren, una manera muy fácil de ver que no son restaurantes típicos es que traen esas luces como si fuera una especie de discoteca, pero ahí te das cuenta que no es un restaurante común y corriente. Mira, es más, ahorita me voy a callar, más para que escuchen que sí están cantando y que tienen la mayoría cortinitas para que la gente no pueda grabar. Vean. Vean, todos son hombres, todos son varones.
señores que salen de las oficinas. Ese es como el público. No hay mujeres aquí. No hay ni una sola mujer, ni un alma de mujer. Y eso que estamos en la parte fresa, estamos en la frontera del Barrio Rojo. No estamos en el epicentro del Barrio Rojo, estamos en el lugar fresa y es complicado grabar incluso aquí. Wow, nunca pensé, se siente raro la verdad. Aunque bueno, dentro de lo malo es bueno que no lo hagan tan explícito. Eso se me hace genial. Y hay una persona vomitando atrás de mí. Aunque bueno, la parte buena y positiva de esto también es que venden ropa. Seguramente también venden ropa, pero esta ropa no es de segunda mano, sí es ropa nueva. Y vean, cuesta 2,500 la mayoría, que son, no sé, como $15 aprox. Es un buen lugar si quieres venir por ropa. Es un grandioso lugar, de hecho, De hecho, ahorita vi camisas de hombre y de mujer en 1,000 yenes. En 1,000 yenes, lo cual es baratísimo. Y miren, quiero enseñarles la ironía, que ahorita son la 1 de la tarde, cuando pues, la mayoría de los negocios deberían estar abiertos. Y oh sorpresa, casi todos están cerrados. Pues porque esto es el ambiente pues, de noche. El ambiente de noche es que todo empieza a abrir en la nochecita. Y son poquitos los lugares que abren ya a esta hora y luego cierran, ¿no? Pues locales normales, no estas casas de té y restaurantes, sino locales normales como este que es de flores. Este que es de flores pues sí está abierto. O ese que te vende relojes y joyería. Pero los otros, que en las noches se transforman en casas de té, están cerrados. Y de hecho vean, vean lo curioso que es esto. Esto se llama Bar Fairy, ¿no? Pero, curiosamente, es muy sugestionable la situación de los logotipos. Está muy curioso y están llenos de cámaras, miren. Aquí hay cámaras y ahí al fondo hay más cámaras. Digo, esto lo puedo grabar ahorita, que es de día, pero de noche esto se vuelve peligroso grabarlo. Miren, por ejemplo, este que se llama Dear Cinderella. Algo así como Querida Cenicienta, más o menos. Y pues evidentemente también es uno de esos. Qué chistoso, qué curiosos nombres. ¿Recuerdan que les dije que estábamos en la frontera del Barrio Rojo? Bueno, ahora vamos a salir de esta frontera y vamos a ir al epicentro, al lugar mero, a donde está todo del Barrio Rojo. Es que es impresionante, vean. Ahí todavía hay más. Vean. ¡Ah, no inventen! Pensé que abrían tarde. No. Abren también desde temprano, desde las 2 del... Pensé que todo estaba cerrado, pero no. O sea, sí, la mayoría está cerrado, pero hay otros que no están cerrados. Pero bueno, voy a bajarle un poquito la voz, porque soy el único extranjero aquí. Vale, aún nos falta cruzar todo este como túnel, por así decirlo, para llegar a la zona centro. Pero desde ya quiero compartirles cómo va a ser esta situación. Y es que está prohibido, es ilegal grabar, así como en muchos barrios rojos como Ámsterdam, por ejemplo. Y también está prohibido tomar fotos. Yo voy a tratar de hacerlo ahorita que es de día, sin ningún tipo de compromiso a la integridad y privacidad de las muchachas. De noche no creo poderlo hacer, pero así es como lo voy a tratar de hacer para enseñarles un poco cómo es este lugar y que visualicen un poco también cómo es. Pero es una experiencia muy interesante porque a pesar de que son lugares enormes, o sea, vean, este callejón es gigantesco, está tapado, está techado, no hay nada abierto. Son poquitos los lugares que están abiertos. Es una experiencia muy rara porque ahorita que en el resto de Osaka todo está vibrante y con un montón de turistas, aquí a esta hora, en plena 1 de la tarde, que es cuando más debería haber gente en los lugares turísticos, aquí no hay ni un alma más que yo. Mira, aquí empezamos a ver que dice Tea Room, casa del té, pero no es ninguna casa de té. Y de hecho vean rápidamente, vean cómo se anuncia esto aquí. No sé qué significa eso, la verdad. Miren, por ejemplo, tienen letreros con corazoncitos ahí al lado, que evidentemente eso no es de una casa de té. Oigan, no sé si escucharon, espero que se haya logrado escuchar. Y bueno, el punto es que son muchas personas hablándome y diciéndome de cosas. De hecho, ahorita no quiero apuntar hacia atrás de mí, porque hay más personas atrás de mí y no quiero que piensen que la estoy grabando. Pero se siente muy raro. Están abiertas las cortinas y hay una persona, hay muchas chicas que tú vas pasando por los locales tienen las persianas abiertas y están las chicas sentadas y te están invitando a pasar. No los voy a poder grabar, mucho menos de noche. Yo pensé que lo iba a poder hacer de noche, no hay manera. Voy a volver a pasar ahí
y a ver si pueden escucharlas un poquito. Está muy intimidante, la neta, aunque no te dicen nada ni nada, que te estén diciendo que pases adentro de los locales. Es muy intimidante, al menos para mí, porque tengo miedo de que me digan algo por estar grabando. Ok, les platico un poco mi experiencia y el por qué no grabo. Primero, estoy en un país extranjero, no sé cómo sean las normas acá, y si te dice que no se puede grabar, en cada local hay un letrero enorme que dice no fotografías, no video. Y sobre todo el impacto que es que yo pensé que lo que estaba viendo era el Barrio Rojo. Esto es el verdadero Barrio Rojo. No puedo creer que esto esté en Japón. O sea, no puedo creer, wow, no me imaginaba que esto fuera así, ¿eh? A ver, les platico rápidamente, es algo muy surreal, es algo muy irreal. Acabo de salir, está en las calles de aquí atrás. Son varias calles, son varias cuadras. Calculo que son como unas 5 cuadras. Yo lo que ya quería era salir de ahí, que no se dieran cuenta que estaba grabando, porque mi cámara, aunque es muy pequeña, se logra ver. Y básicamente son literalmente locales con la persiana arriba, en donde hay una señora, que esas son las que más me dan miedo, no tanto las muchachas, las señoras, porque son como, pues sí, son señoras que se ven agresivas, ¿sabes? Se ven muy amigables. Y entonces ellas te hablan, pero no solamente ellas te hablan, sino que al lado de ellas, algo así como si fuera un animatrónico, es como si estuviera, no sé, en una atracción de Universal, y lo digo en el sentido porque está iluminada una chica y maquillada como si fuera un animatrónico, pero es una persona real. Está tan maquillada, tan iluminada, que es irreal, y te habla y se mueve robóticamente. Hasta alguien pensaría que son robots y no humanos. Te hacen así y te invitan a pasar, pero son mujeres que están en sostén, están en ropa interior, iluminadas como por 3 flashes. Te invitan a pasar, te hablan. Yo no volteé más que en 2 ocasiones porque me empezaban a hablar en inglés. Todavía no puedo creer lo que acabo de ver, porque es muy raro, sobre todo más a esta hora. Es la 1 de la tarde. Yo dije, voy a ir a esta hora para enseñárselos y enseñarles lo que hay aquí, y en las noches pues ya no puedo grabar. Pero no, están desde ahorita. Igual es mi primer Barrio Rojo, entonces a lo mejor hay gente en los comentarios, no, bro, es como se ve que no has ido al Barrio Rojo de Hong Kong, de Macao y de Ámsterdam. Uy, esos sí que son, ya sé, pero este es mi primer Barrio Rojo. Y aparte es un Barrio Rojo muy diferente, o sea, la neta es un Barrio Rojo muy diferente. No me lo van a creer, pero atrás de mí pasó un policía en bici. Me vio por aquí grabando. A ver si ahorita pasa por acá. Sí me vio grabando y me preguntó que qué estaba haciendo. Y le dije que estaba grabando pues esta zona. Y genuinamente ya no estoy en el distrito, en el epicentro, sino que no estoy acá. Me dijo que ok, que tuviera cuidado nada más. Le dije, ok, está muy curioso esto. Y es que justamente aquí a la derecha es donde está el lugar. Ahí, en esos callejones allá. Y fíjense, yo pensando que esta zona en donde estaba yo hospedado, que es la frontera, esta zona que está techada y todo, pensé que esta era la zona fea. No manches, esa otra zona está pasada. No manches, está muy fuerte esto. Ahorita me bajé tantito para tomar una foto, para enseñarles un poquito local. Y estas japonesitas tienen espejos. Están viendo en cualquier momento con unos espejos quiénes están en la calle. Entonces si te ven que estás nada más como que viendo, turisteando, te empiezan a gritar. No manches, ya voy a ir de aquí. Yo les juro genuinamente les iba a traer esto de noche. Dije, a ver, ha de estar fuerte, pero no tan fuerte. Pero el ambiente sí se siente muy hostil. Desde que hay 2 personas, desde que está la señora y la chava, es un ambiente muy hostil. Aún así no se les hubiera podido mostrar. YouTube no hubiera dejado mostrarles gráficamente y explícitamente esto, pero les platico rápidamente un poquito de cómo es que se maneja esto. Y es que miren, justamente aquí a mi derecha, en este barrio que justamente cubre este muro, allá abajo, ese lugar de allá abajo que están viendo, ahí pasan policías. Ahorita hay un policía por ahí en bici que precisamente anda cuidando que nadie tome fotos. Pero son barrios así, miren, algo así, son barrios así justamente, y con muchas calles. Y entonces, ¿cómo funciona el sistema de estas muchachas? Ahí les va. No manchen, ahorita vi un letrero que decía que hay cámaras de la policía para ver si la gente está grabando. Entonces ya me fui, ya mejor, antes de que él venga por mí. A lo mejor ese policía me vio en las cámaras, no sé. Pero no, es mucho jugármela en un país que no conozco. Ya me metí en los comentarios, pero es jugármela un montón. Ok, esta ha sido una experiencia muy interesante para grabar, pero siempre haciéndola desde el lado de la privacidad de las personas y tratando de respetar las reglas. Ahora sí ya les procedo a explicar. Esto está en un vacío legal porque ahora comprendo cómo funciona. Estas chavas, estas mujeres, estas jovencitas, literalmente son muy jóvenes y lucen sin imperfección alguna, es impresionante. Estas mujeres, acompañadas de las señoras, estas mujeres solamente te van a saludar, las señoras son las que van a hacer todo el trato. Digamos que nunca se habla explícitamente de algún servicio, sino que se habla de pasar el
el tiempo o compartir el té juntos. Y estas casas siempre tienen un segundo piso, que es a donde después de una negociación de el señor o el joven o la mujer, también se vale, con la señora, con la mama-san o san-mama, proceden ya a ajustarse a un precio y entonces suben a este segundo piso. Y pues bueno, hay diferentes precios por lo que me dijo el internet y va desde los $80 30 minutos. Ahora, obviamente los precios varían dependiendo de muchas cosas, pero lo que más me impresionó es que cada mujer se vende o se pone o se viste de diferente manera, como si estuvieran haciendo un cosplay. Para los que no saben, un cosplay es eso cuando te disfrazas de algún personaje, normalmente de anime o de cómics o de juegos o de películas. E incluso me tocó ver a muchachas que estaban disfrazadas literalmente de chicas de anime y otras que estaban semi encueradas y simplemente tapadas como con cinta adhesiva. Muy extraño. Es como que cada quien elige su vestimenta y como que cada quien también elige el cómo va a atraer a los clientes. Muy raro. Y aparte están sentadas al lado de un Buda, la mayoría están sentadas al lado de un Buda y con luces neón y, como les digo, como 4 flashes dándoles para que se vean perfectas de piel, perfectas de todo. ¡Wow! No me deja sorprender. Venía ahorita hablándoles aquí y me volteó a ver una chica que estaba en un local y me saludó, y había otra del otro lado. Aquí también hacen la misma técnica, pero acá es un poquito más fresa. Aquí no están alumbradas, aquí no están maquilladas. Aquí simplemente son chicas. Digamos que esta es como, digamos, la frontera de Tobita Shinshi. También tienen lugares para que consigas mujeres de compañía, pero son mujeres que tal vez no pagan tanta renta, me imagino yo, porque son también como lugares de karaoke. O sea, también ahí puedes hacer de que tu karaoke mientras tienes la compañía de estas mujeres. Entonces aquí no es tan problema el grabar en el centro, en la mera calle de Tobita. Ahí sí que es un tema grabar, porque ahí me imagino que ha de ser más cara la renta y las modelos son mucho más top en el sentido de que se maquillan más, se arreglan más. Yo creo que en una de esas hasta se pueden arreglar más estéticamente el cuerpo. Una locura. Yo pensé que nada más era en esa calle, ¿no? Pero también en la frontera. No estaba loco. Sí hay mujeres que te invitan en la frontera, que es donde me hospedo. Así que bueno, ya un poquito más alejados de esta zona. Siento que en esa zona, tanto para explicarles, para hacer cosas, me sentía, uno, observado por las personas que viven ahí, y también observado un poco raro, como, ¿y este brother por qué anda grabando este barrio? Y luego, pues los policías, las propias chicas de compañía. Estuvo curioso grabar este video, la neta no me sentí tan cómodo. Pero bueno, al final quería traerles este lado de Japón que muchas veces varias personas desconocen, o que tal vez no lo tienen tan consciente. O sea, saben que existe, pero no saben en dónde está, cómo es y lo que se siente estar ahí y vivir ahí, porque estoy viviendo estos 5 días en este lugar y estuve ahí viviendo día y noche, llegando de noche, saliendo de día. Entonces como que me familiaricé un poco con este lugar y la verdad le agarré un cariño bastante bonito, honestamente. Y también parte de este video es como para decirles que muchas veces nos dejamos llevar por la morbosidad de decir, uy, no, es el distrito rojo, ha de ser muy feo, muy peligroso. Que a ver, no es que sea peligroso, es peligroso si estás grabando. Bueno, no es peligroso, pero te sientes incómodo. Si no vas grabando, si tú vas en tu rollo, que la gran mayoría no necesitaría por qué estar grabando, es muy amigable el vecindario, es bastante amigable. Obviamente, si eres mujer, es preferible siempre, lamentablemente en este mundo que vivimos, es preferible pues estar en un grupo, ¿no? A lo mejor vivir con una amiga, con un amigo y con un grupo de personas. Es preferible porque sobre todo en este lugar en particular hay mucho hombre. Hay mucho hombre caminando, hay mucho hombre andando por ahí. Y entonces, bueno, al final de cuentas estamos en Japón. Siempre hay, es como un hilo de seguridad, es una red de seguridad estar en un país como Japón. Pero pues al final de cuentas los hombres, cuando están borrachos y están bajo efectos de estupefacientes, es preferible no jugársela e ir con un grupo. Lamentablemente odio tener que dar estos consejos, odio tener que dar estas recomendaciones, pero pues también hay que ser conscientes de la realidad lamentable y triste en la que vivimos como humanidad y como sociedad. Pero bueno, me estoy poniendo muy filosófico aquí, pero espero que les haya gustado este video, que les haya abierto un poco los ojos de cómo es el barrio rojo de Japón, bueno, más en específico de Osaka, y de cómo funciona. Así que bueno, los veo en un siguiente videito. Díganme en los comentarios si les gustó, qué opinan. Ya no hagas este tipo de videos, mejor hazlos de turismo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren, déjenlo ahí en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente videito, hermanazos y hermanazas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento.
Un besote, un abrazote y nos vemos en la próxima. Adiós.